Este es uno de los edificios más icónicos de todo el viejo San Juan. Sus muros de piedra han aguantado huracanes, el paso de los siglos y un mundo que no para de cambiar. Nació de una fortuna incalculable, del poder de una mujer que rompió todos los moldes del siglo XVII y de un acto de fe tan grande que casi puedes tocarlo. Pero la historia que se susurra en sus pasillos, la que viaja con la brisa del Caribe, habla de otra cosa. La leyenda dice que todo esto se construyó para una sola persona, una monja que jamás llegó a cruzar sus puertas. Esta es la increíble historia de doña Ana Lanzós, la viuda rica que levantó un convento para una monja fantasma. Un edificio majestuoso que, según dicen, se convirtió en un monumento a una promesa rota. ¿Pero qué pasó en realidad? ¿Por qué alguien gastaría una fortuna en una persona que nunca apareció? La verdad, es mucho más fascinante que cualquier leyenda. Para entender lo que hizo doña Ana Lanzós, primero tenemos que borrar de nuestra mente la imagen de San Juan que todos conocemos. Olvídate de los cruceros, las tiendas de lujo y las calles llenas de turistas. Vamos a viajar en el tiempo, a mediados del 1600, a un mundo que no se parece en nada. El San Juan de esa época no era un paraíso tropical, era un puesto de avanzada. Un bastión militar amurallado, la pieza clave del Caribe español, por eso mismo, un blanco constante para sus enemigos. La vida pasaba detrás de murallas imponentes, con el sonido de las olas rompiendo contra las garitas y las campanas de la iglesia marcando el ritmo de los días. El aire olía a sal, pero también a miedo. Miedo a los piratas, a las flotas inglesas y holandesas que querían robarse la llave de las Américas. Miedo a las enfermedades que llegaban en los barcos y que no distinguían entre ricos y pobres. El siglo XVII fue para Puerto Rico una época de pura incertidumbre, marcada por epidemias, pobreza y una tensión que se sentía en cada esquina. Dentro de esa fortaleza, la sociedad era un pequeño mundo rígido y ordenado. Arriba de todo, el gobernador y su círculo, los militares y la iglesia. Hombres de poder que decidían sobre la vida y la muerte en la isla. Un escalón más abajo, una pequeña élite de familias nobles y comerciantes que luchaban por mantener su estatus en una economía frágil, que dependía de un dinero de México que muchas veces no llegaba. Y en este mundo de hombres, ¿dónde quedaba la mujer? Para la mayoría, su destino estaba escrito. Un buen matrimonio para asegurar la posición de la familia y tener hijos. Pero había un problema, en la isla había más mujeres que hombres. Y para las mujeres de familias nobles pero pobres, la cosa era aún más difícil. Sin una buena dote, casarse con alguien de su nivel era casi imposible, dejándolas atrapadas en un limbo social. Y en medio de todo esto, aparece nuestra protagonista, doña Ana Lanzós y Menéndez de Valdés. Y ella no era una mujer cualquiera. Por sus venas corría la sangre de la élite. Era nieta, nada más y nada menos, que del gobernador y capitán general don Diego Menéndez de Valdés. Creció rodeada de poder. Como era de esperar, se casó con un hombre de su mismo círculo, el capitán Pedro de Villate Escobedo. Pero el destino le jugó una carta inesperada. El capitán Villate murió, dejando a doña Ana en una posición increíblemente rara y poderosa, viuda, riquísima y, muy importante, sin hijos que heredaran su fortuna. De la noche a la mañana, se convirtió en la dueña de un patrimonio enorme, con propiedades en la ciudad y hasta un valioso ingenio azucarero en Canóvanas. En una sociedad donde una mujer era la hija de o la esposa de, doña Ana era una anomalía. No tenía a un hombre diciéndole qué hacer. Tenía dinero, linaje y una libertad casi impensable. Pero con esa libertad también llegaron la soledad y una pregunta, ¿y ahora qué? En una ciudad llena de miedos, y con una fe religiosa que era la brújula de todos, doña Ana empezó a pensar en una respuesta. Una que no encontraría en un nuevo esposo, sino en un legado que durara para siempre. Un legado de piedra, fe y misterio que daría vida a una de las leyendas más famosas del viejo San Juan. Y es justo aquí donde los documentos se callan y la leyenda empieza a hablar. Porque las grandes fortunas y los corazones rotos son el terreno perfecto para las historias que se cuentan en susurros.
La leyenda de Doña Ana y su convento es una de esas, una que habla de amor, de pérdida y de una promesa sagrada. Según cuentan, la motivación de Doña Ana no era solo caridad. Era algo muy personal, enfocado en una sola persona, una joven a la que quería con locura y a la que le había prometido un refugio seguro. ¿Y quién era esta joven? La leyenda es muy astuta y deja ese espacio para la imaginación. Algunos dicen que era su sobrina, a quien quería como a una hija. Otros tejen un drama mayor, y sugieren que era una hija secreta, de un amor prohibido, que debía ser escondida de la sociedad. Pero la versión más popular habla de una protegida, una huérfana noble que doña Ana había acogido, una joven tan devota que su único sueño era entregarle su vida a Dios. Fuera quien fuese, la promesa era clara. Doña Ana usaría su fortuna para construir el primer convento de monjas de la isla. Y no uno cualquiera. Sería un santuario increíble, un faro de fe carmelita en el Caribe, y su protegida sería una de las primeras en entrar, quizás hasta la futura jefa del convento. Era el regalo definitivo, una forma de asegurar la salvación de la joven, y de paso, la suya propia. Así que, con esa promesa como motor, doña Ana empezó su proyecto gigante. Ofreció su propia casa, una mansión espectacular en la calle que hoy, claro, se llama Calle de las Monjas. Pero eso era solo el comienzo. Vendió propiedades, movió todo su dinero y vigiló de cerca la tarea titánica de levantar un monasterio digno de las Carmelitas. Imagínate el San Juan de la época. Una ciudad donde cada piedra se tallaba a mano, donde cada viga de ausubo se traía de los bosques del interior. No había grúas, solo la fuerza de los hombres. Cada clavo, cada teja, era un lujo. El proyecto debió ser el centro de todas las conversaciones. Los vecinos mirarían con asombro cómo la casa de la viuda se transformaba en algo mucho más grande, un testamento de piedra a su fe y a su promesa. Mientras los muros crecían, la leyenda cuenta que doña Ana preparaba todo para la llegada de su protegida. Dicen que la joven estaba en España, o quizás en Santo Domingo, terminando su formación religiosa, esperando a que su nuevo hogar estuviera listo. Se escribían cartas llenas de emoción que cruzaban el peligroso Atlántico. Doña Ana le contaba cómo iba la obra, cómo entraba el sol por los arcos del claustro, cómo sería la capilla donde pronto rezarían juntas. El convento estaba casi listo. La capilla principal era una realidad. El claustro, con su patio, prometía ser un oasis de paz. Todo estaba preparado. Solo faltaba ella. La monja. La razón de ser de todo. Y aquí es donde la leyenda se tuerce y se convierte en tragedia. Y la tradición oral te da a elegir tu propio final, cada uno más triste que el anterior. Una versión, la más trágica, le echa la culpa al mar. El barco que traía a la joven monja a Puerto Rico se encontró con un huracán. Durante días, el barco fue una cáscara a merced de las olas, hasta que el océano se lo tragó, junto con todos a bordo. La noticia llegó a San Juan semanas después, como un fantasma. La monja nunca llegaría. Otra versión, más de telenovela, habla de una traición. En esta historia, la joven, estando fuera, conoció a un apuesto capitán. El amor prohibido fue más fuerte que su vocación. En un acto de rebeldía, renunció a sus votos, dejó el convento y se escapó con su amado, eligiendo la pasión sobre la oración. La última carta que doña Ana recibió no era para anunciar su llegada, sino su despedida. Una tercera posibilidad, más sutil, apunta a intrigas de la propia Iglesia. Quizás un obispo decidió que la joven no era adecuada. O quizás una enfermedad se la llevó justo antes de poder embarcarse. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo: el silencio. La ausencia. La monja para la que se construyó todo, nunca llegó. Imagina a doña Ana, de pie, en el patio de su obra maestra. Un edificio increíble, pero ahora, completamente vacío de significado. Cada arco, cada pasillo, era un recordatorio de su promesa rota. El convento se había convertido en un mausoleo. Y la gente de San Juan, al pasar,
ya no veía un edificio, veía el eco de una tragedia. Con el corazón roto, doña Ana tuvo que decidir, ¿qué hacer ahora con un convento construido para nadie? Y es justo aquí donde los documentos se callan y la leyenda empieza a hablar. Porque las grandes fortunas y los corazones rotos son el terreno perfecto para las historias que se cuentan en susurros. La leyenda de doña Ana y su convento es una de esas, una que habla de amor, de pérdida y de una promesa sagrada. Según cuentan, la motivación de doña Ana no era solo caridad. Era algo muy personal, enfocado en una sola persona, una joven a la que quería con locura y a la que le había prometido un refugio seguro. ¿Y quién era esta joven? La leyenda es muy astuta y deja ese espacio para la imaginación. Algunos dicen que era su sobrina, a quien quería como a una hija. Otros tejen un drama mayor, y sugieren que era una hija secreta, de un amor prohibido, que debía ser escondida de la sociedad. Pero la versión más popular habla de una protegida, una huérfana noble que doña Ana había acogido, una joven tan devota que su único sueño era entregarle su vida a Dios. Fuera quien fuese, la promesa era clara, doña Ana usaría su fortuna para construir el primer convento de monjas de la isla. Y no uno cualquiera. Sería un santuario increíble, un faro de fe carmelita en el Caribe, y su protegida sería una de las primeras en entrar, quizás hasta la futura jefa del convento. Era el regalo definitivo, una forma de asegurar la salvación de la joven, y de paso, la suya propia. Así que, con esa promesa como motor, doña Ana empezó su proyecto gigante. Ofreció su propia casa, una mansión espectacular en la calle que hoy, claro, se llama Calle de las Monjas. Pero eso era solo el comienzo. Vendió propiedades, movió todo su dinero y vigiló de cerca la tarea titánica de levantar un monasterio digno de las carmelitas. Imagínate el San Juan de la época. Una ciudad donde cada piedra se tallaba a mano, donde cada viga de ausubo se traía de los bosques del interior. No había grúas, solo la fuerza de los hombres. Cada clavo, cada teja, era un lujo. El proyecto debió ser el centro de todas las conversaciones. Los vecinos mirarían con asombro cómo la casa de la viuda se transformaba en algo mucho más grande, un testamento de piedra a su fe y a su promesa. Mientras los muros crecían, la leyenda cuenta que doña Ana preparaba todo para la llegada de su protegida. Dicen que la joven estaba en España, o quizás en Santo Domingo, terminando su formación religiosa, esperando a que su nuevo hogar estuviera listo. Se escribían cartas llenas de emoción que cruzaban el peligroso Atlántico. Doña Ana le contaba cómo iba la obra, cómo entraba el sol por los arcos del claustro, cómo sería la capilla donde pronto rezarían juntas. El convento estaba casi listo. La capilla principal era una realidad. El claustro, con su patio, prometía ser un oasis de paz. Todo estaba preparado. Solo faltaba ella. La monja. La razón de ser de todo. Y aquí es donde la leyenda se tuerce y se convierte en tragedia. Y la tradición oral te da a elegir tu propio final, cada uno más triste que el anterior. Una versión, la más trágica, le echa la culpa al mar. El barco que traía a la joven monja a Puerto Rico se encontró con un huracán. Durante días, el barco fue una cáscara a merced de las olas, hasta que el océano se lo tragó, junto con todos a bordo. La noticia llegó a San Juan semanas después, como un fantasma. La monja nunca llegaría. Otra versión, más de telenovela, habla de una traición. En esta historia, la joven, estando fuera, conoció a un apuesto capitán. El amor prohibido fue más fuerte que su vocación. En un acto de rebeldía, renunció a sus votos, dejó el convento y se escapó con su amado, eligiendo la pasión sobre la oración. La última carta que doña Ana recibió no era para anunciar su llegada, sino su despedida. Una tercera posibilidad, más sutil, apunta a intrigas de la propia Iglesia. Quizás un obispo decidió que la joven no era adecuada. O quizás una enfermedad se la llevó justo antes de poder embarcarse. Sea cual sea la causa, el resultado fue el mismo, el silencio. La ausencia. La monja para la que se construyó todo,
Nunca llegó. Imagina a doña Ana, de pie, en el patio de su obra maestra. Un edificio increíble, pero ahora, completamente vacío de significado. Cada arco, cada pasillo, era un recordatorio de su promesa rota. El convento se había convertido en un mausoleo. Y la gente de San Juan, al pasar, ya no veía un edificio, veía el eco de una tragedia. Con el corazón roto, doña Ana tuvo que decidir, ¿qué hacer ahora con un convento construido para nadie? La historia de Sor Ana de Jesús no terminó cuando entró al convento. Fue solo el inicio de un legado de más de 3 siglos. El monasterio de San José se convirtió en una institución clave en la vida de San Juan. Fue el primer monasterio para mujeres de la región, un centro de fe y cultura para generaciones de mujeres que, como ella, eligieron una vida de contemplación. Durante 252 años, esos muros resonaron con los cantos de las carmelitas. Pero a finales del siglo XIX, todo cambió. Con la llegada de los estadounidenses en 1898, las reglas del juego entre la Iglesia y el gobierno se alteraron. Y en 1903, el arzobispo de San Juan cerró el convento. Las últimas hermanas se fueron, y el gran monasterio de la calle del Cristo se quedó en silencio. El edificio, que fue un hogar de fe por 2 siglos y medio, cayó en el abandono. Durante décadas, fue de todo menos un lugar sagrado. Fue una tienda, un garaje para camiones de basura, y hasta se dice que fue un salón de baile. Los pasillos diseñados para la oración acumulaban polvo y olvido. El legado de doña Ana parecía destinado a desaparecer. Pero a este lugar le quedaba un capítulo más. A mediados del siglo XX, un hombre lo salvó de la ruina. Robert Frederick Woolworth, el heredero de las famosas tiendas Woolworth, vio el tesoro que se escondía bajo la mugre. En una época en que el turismo apenas empezaba en Puerto Rico, él imaginó transformar el viejo convento en un hotel de lujo que honrara su historia. Junto al experto hotelero puertorriqueño José Alegría, se lanzó a una restauración increíble. Viajaron a España a comprar antigüedades y arte para devolverle su alma española. La capilla se convirtió en un elegante salón de baile, y las celdas de las monjas en lujosas habitaciones. En 1962, el edificio renació como el Hotel El Convento. El éxito fue inmediato. El hotel se convirtió en un ícono del Caribe. Hoy, es miembro de los hoteles históricos de América y ha sido nombrado uno de los mejores del mundo. Cuando caminas por sus pasillos, sientes la historia. El patio interior, con su níspero de 100 años, sigue siendo un oasis de paz. Y aquí es donde todo se conecta de nuevo. Porque aunque ahora conocemos la verdad sobre doña Ana, la leyenda de la monja fantasma se niega a morir. De hecho, el ambiente histórico del hotel le ha dado más fuerza. Huéspedes y empleados llevan años contando historias de susurros en pasillos vacíos, el roce de un hábito que no está, o la sensación de una presencia triste en algunas habitaciones. Muchos dicen que es el espíritu de la monja que nunca llegó, buscando su convento. Pero ahora que sabemos la verdad, quizás la explicación es otra. Quizás el espíritu que ronda esos muros no es el de una promesa rota, sino el de una promesa cumplida. Quizás es el espíritu de la propia Sor Ana de Jesús, la viuda que lo dejó todo por su fe, vigilando que los muros que levantó sigan siendo un lugar de asombro y refugio. La leyenda habla de una ausencia, pero la historia, y quizás los fantasmas, hablan del espíritu imborrable de su fundadora. La historia de doña Ana y su convento es un viaje increíble del mito a la realidad. Nos deja un monumento de piedra que ha sobrevivido a todo, pero también un misterio que se respira en el aire. Empezamos buscando a una monja fantasma, la protagonista de una leyenda triste. Y en el camino encontramos algo mucho más poderoso, la historia real de una mujer extraordinaria, una líder que tomó las riendas de su vida y construyó un legado eterno con su propia fe. Una historia marcada no por una ausencia, sino por una presencia tan fuerte que se convirtió en el alma de su propio convento. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Qué historia te impacta más? ¿La leyenda de la monja fantasma que espera eternamente?
¿O la historia real de Sor Ana de Jesús, la fundadora que cuida su obra a través de los siglos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te fascinan los secretos de la historia y las leyendas que se esconden a plena vista, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nuestro próximo viaje al pasado.